¿Qué más? Pues, ¿bien o no? A ver, el día de hoy, un poco de teoría. Eh, Personalmente me gusta más echar código, pero bueno, hay que ponernos un poco en contexto, creo yo. Vamos a mirar qué es un patrón, un poco de terminología general, la definición de los paquetes que vamos a utilizar, un ejemplo teórico y como extra, que son DTOs, que es JWT y que es Decrypt.js, ¿cierto? Entonces, por acá, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una solución reutilizable a un problema común en el diseño de software. En lugar de reinventar la rueda cada vez que se enfrenta a un problema, los patrones proporcionan estructuras probadas y optimizadas para resolverlos de manera eficiente. En otras palabras, un patrón de diseño es como una receta para solucionar un problema de diseño de código de forma estructurada y reutilizable. ¿Para qué sirven? Para reutilizar el código, ¿cierto? Evitan que el código, evita repetir código y permiten reutilizar soluciones probadas en múltiples proyectos, mantienen la escalabilidad, facilitan lectura, mantenimiento, expansión del código en el futuro, las buenas prácticas, ¿cierto? Promueven principios como separación de responsabilidades, SRP, bajo acoplamiento y alta cohesión, ¿cierto? Facilitan la colaboración, estándares conocidos en la industria, permiten que otros programadores comprendan el código más fácil. Hay varios tipos de patrones de diseño. Los creacionales se centran en la creación de objetos asegurando que se haga de manera controlada y optimizada. Por ejemplo, el singleton, que garantiza que solo haya una única instancia, ¿cierto? De la clase en toda la aplicación. Por eso single, de solito, creo yo. Estaba por aquí también el Factory Method, que permite crearlos sin exponer la lógica. El Builder, que facilita la construcción de objetos complejos, pero paso a paso. Hay otros que son estructurales, que se enfocan a organizar estructuras de código. Esto mejora legibilidad y modularidad, como el Adapter, que son dos clases con interfaz incompatible para que trabajen juntas. O sea, como que no es una fusión ahí, entiendo yo. El Decorator, que agrega funcionalidades a un objeto sin modificar su código original. Por ejemplo, en TypeScript, ya que vamos a utilizar TypeORM, Class Validator y Class Transformer, uno utiliza decoradores, arroba algo, por ejemplo, ¿cierto? Y en Java Spring también. Un facade, el patrón facade proporciona una interfaz simplificada para un conjunto de clases o un sistema complejo. Por ejemplo, Laravel utiliza facades, ¿cierto? Entonces, simplifica como un montón de clases y ok. Y hay otros que se llaman otro tipo, me imagino que deben de haber más, que se llama el patrones por comportamiento. El observer permite que un objeto notifique cambios a otros objetos interesados. Puede hacer, creo yo, un ingreso al inventario y que eso haga una notificación a alguna otra clase y diga que tenemos mucho en el inventario y ya no compre más. El strategy, que permite seleccionar una estrategia de comportamiento en tiempo de ejecución. Y el repository, que abstrae la lógica de acceso a datos para desacoplar la base de datos de la lógica de negocio. Este es más o menos, es que estoy aprendiendo también y quiero es compartir como mi aprendizaje con ustedes a medida pues, que voy aprendiendo y creo que este es el que vamos a usar, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de un patrón de diseño en TypeScript, ¿cierto? Que es el singleton. Recuerden que por aquí decía que haya solo una única instancia de la clase, ¿cierto? Entonces, por aquí está el getInstance, que si no existe la cree, siempre la va a retornar. Si no existe la cree, o sea que si existe esto no pasa por acá, ¿cierto? Y ya después simplemente hace algo, ¿cierto? Entonces, la conclusión es que los patrones de diseño son herramientas fundamentales para estructurar el código de manera eficiente. Nos permiten escribir software más
limpio, modular y fácil de mantener. ¿Sí o qué? Si bien no es obligatorio usarlos en todos los casos, conocerlos y aplicarlos correctamente mejora la calidad del código y la colaboración en proyectos grandes. Esto que entiendo yo. Eh, que no es obligatorio, o sea, no es una camisa de fuerza y es más, me atrevería yo a pensar que uno puede elegir uno, si hacer algunas cosas por una parte y entonces elegir unos patrones y de este patrón tomo esto, de otro patrón tomo lo otro y así. Se me ocurre a mí, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Una terminología general, ¿cierto? El repository pattern en TypeScript o patrón repositorio, como yo le había dicho, es como que que voy a intentar hacer lo que estoy aprendiendo, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá. ¿Qué es el patrón repositorio? El repository pattern es un patrón de diseño que abstrae la lógica de acceso a datos, o sea, lo pone por allá, como a una base de datos en una capa separada. Su objetivo es separar la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. ¿Cierto? Centralizar las operaciones de acceso CRUD, crear. CRUD es un acrónimo en inglés que es Create, Read, Update, Delete. ¿Sí? En español, crear, leer, actualizar, eliminar. ¿Cierto? Y facilita las pruebas y mantenimiento del código. O sea, por ejemplo, el repositorio va y me trae todos los usuarios. O sea, yo le digo, oye, consúlteme todos los registros de una tabla. Puede hacer usuarios, puede hacer productos, puede hacer comentarios, no sé. Tantas cosas que hay por consultar de una tabla. Cuando lo hace, él me devuelve algo. Yo no estoy manejando lógica ahí, simplemente es una operación, pum, pam, ya. Ya después de pronto en el servicio manejo un poco de lógica y ya esa lógica la estructuramos en el controlador. Algo así, ya vamos a ver, ¿cierto? Aquí hay unos conceptos clave. La entidad. La definición de entidad es un objeto del mundo real o concepto de negocio, ¿cierto? Del mundo real puede ser, por ejemplo, la entidad de que te dijera yo, la entidad de producto, ¿cierto? O en el contexto de la base, bueno, el del mundo real es un objeto del mundo real o un concepto de negocio. Por ejemplo, un contacto con el cliente puede ser la entidad de contactos, eso no es algo real, pero es un concepto de negocio. En el contexto de la base de datos se suele mapear a una tabla. Aquí hay un ejemplo de la clase usuario que tiene ID, nombre y correo electrónico y el constructor aquí para inicializar que dice que este this ID es igual a este ID, ¿cierto? Y así por el estilo. La interfaz del repositorio. Bueno, la definición es que es un contrato que define los métodos que se deben implementar en un repositorio. Esto permite desacoplar la lógica de negocio de la implementación concreta del repositorio. Su responsabilidad es especificar las operaciones de acceso a datos que deben estar disponibles. Entonces, si bien en programación orientada a objetos entiendo yo que eh, una clase es como una receta, ¿sí o qué? Porque usted tiene su receta y después la instancia, ¿cierto? Es un plano del cual usted va a crear objetos más adelante, los instancia y demás. Eh, la interfaz son como las reglas bajo las cuales, o sea, una interfaz, que por decir algo, esta que se llama, está ahí, es de interface. Interface User Repository dice, debe tener estas características. Un método que devuelva una promesa que es del modelo usuario y esto nos dice que es un array. Aquí es una promesa del tipo usuario, pues que nos está pidiendo un parámetro. Es nos devuelve una promesa de tipo usuario o nula. Esto de crear no devuelve, esto de actualizar no devuelve, y en fin, ¿cierto? Venimos con, bueno, vamos por ahora con, la entidad es como más o menos la tabla, ¿cierto? Es como el modelo, es como, ¿cierto? Es lo que representa el objeto. La interfaz son las normas estrictas de lo que debe de tener, ¿sí o qué? El repositorio, la definición, es una clase, ¿cierto? Una clase que implementa la interfaz del repositorio. Entonces está implementando estas, listo. Y contiene la lógica para interactuar con la fuente de datos.
¿Sí o qué? Entonces aquí tenemos los datos, estas son las reglas para accesarla y aquí hay un poco de lógica, ¿cierto? La responsabilidad es hacer las operaciones CRUD, entonces encontrarlos todos, encontrar por ID, perdón, ¿cierto? Em, crear, ¿sí? Y actualizar. Bueno, por aquí y actualizar y también nos falta eliminar y eliminar, ¿cierto? El servicio contiene la lógica de negocio para la aplicación, utiliza el repositorio para acceder a los datos y aplica reglas de negocio, validaciones, cálculos y demás, ¿cierto? Entonces, miren, si aquí en el repositorio está crear, él solo recibe el objeto usuario, ¿cierto? Y le dice el repositorio, créelo y ya. Acá podemos ver que aquí ya yo estoy recibiendo nombre y correo electrónico, ¿cierto? Y yo ya aquí estoy diciéndole, pues le estoy poniendo un poquito más de lógica, ¿sí o qué? Que esto sea random, el ID, y que el nuevo usuario sea igual a una nueva instancia de usuario con estas características y luego le diga al repositorio que lo cree. Aquí hay un poco más de lógica, ¿cierto? Bueno, tenemos el controlador. Entonces esto maneja las solicitudes HTTP. En el caso de una API, actúa como un intermediario entre el cliente front-end, móvil, etcétera, y el servicio, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad, recibir la solicitud, validar los datos de entrada, si es necesario. Miren que aquí no hay validación. Aquí hay un poquitico de lógica, pero aquí yo asumo que esto tiene las características, asumo no, yo no las tengo que validar porque las debería validar acá, pero aquí ya, bueno, si se asume o se espera que esto venga con las características que yo necesito. Ejemplo, más de 3 menos de 50, el correo electrónico sea válido, que tenga una arroba, un punto algo, todo ese tipo de cosas. Que si contraseña, que sea por decir algo, eh, no sé, de 8 caracteres, que tenga alfanuméricos, o sea, que de obligado tenga un número, eh, o varios, símbolos, etcétera, ¿sí o qué? Por acá tenemos otro concepto que es el controlador. Entonces, controla. La definición es que maneja las solicitudes HTTP en el caso de una API y actúa como un intermediario entre el cliente, o sea, el frontend móvil, etcétera, y el servicio. La responsabilidad de recibir una solicitud, validar datos de entrada, si es necesario, por ejemplo, en el caso de crear o de actualizar, o de un filtro de búsqueda, y devolver una respuesta, ¿cierto? Esto en el caso de una API, procesa la solicitud de HTTP. Por ejemplo, si uno está utilizando alguna otra cosa, por ejemplo, no le devuelve a una vista, está utilizando un modelo vista controlador, el patrón modelo vista controlador, el controlador recibe datos de la vista, procesa datos basados en el modelo, ¿cierto? Así como su CRUD también, se lo puede estar mandando los resultados de todo eso a la vista. Pero en este caso, como estamos en puro backend, creo yo, vamos esta vez haciendo gestión de HTTP. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, entonces. Tengo el user controller, ¿cierto? Tengo aquí el constructor, ¿cierto? Que eh, me dice que de manera privada va a acceder al servicio, ¿cierto? Declara de manera privada, no sé qué. Por aquí me dice que va a utilizar el servicio, el método get all users, ¿cierto? Y simple y llanamente, aquí ya sí hay un retorno más real, ¿cierto? Si venimos al servicio, por ejemplo aquí, me devuelve el método find all del repositorio. Aquí ya hay una respuesta JSON. Aquí yo ya puedo validar más. Ah, que si los usuarios no existen, o sea, o está vacío, es nulo, es un array vacío, es un objeto vacío, tantas cosas que pueden validar. Ah, bueno, no, entonces más bien diga que no hay, ¿cierto? Y por ejemplo acá, aquí donde vamos a utilizar, por decir algo, class validator y class transformer, que ya es para hacer validaciones. Como lo dice por aquí, validar datos si es necesario, ¿cierto? Entonces acá está el orden de la implementación, la entidad, la interfaz, la entidad es lo que hay en la base de datos, aquí lo dice, la interfaz define el contrato para el acceso, el repositorio implementa la interfaz de repositorio, valga la redundancia, creo yo,
añade un poco de lógica de negocios, atraiga o envíe, y este ya maneja la solicitud de HTTP y validaciones y demás. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué todo el orden? Porque las dependencias son más claras. Cada componente depende del anterior. Por ejemplo, el servicio depende del repositorio, el controlador depende del servicio. Facilita las pruebas. Sí, porque entonces usted, desde el propio console log, usted puede hacer un console log con el medio de un try catch y decirle, ah, vea, esto viene del servicio. Esto viene del repositorio, ¿cierto? Esto viene del controlador o más adelante las rutas. La mantenibilidad, si es necesario, si necesitas cambiar la lógica del negocio, solo modifica el servicio sin que afecte el repositorio o el controlador. Exactamente. Por acá tenemos un ejemplo completo de la entidad de usuario, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que por acá está la clase de usuario con su constructor, ¿cierto? El código final que nosotros vamos a utilizar no va a ser así. Va a tener muchas más cosas por cuestión de los decoradores. Vamos a utilizar TypeORM, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está la clase de usuario. Tenemos la interfaz. La interfaz define que esto debe tener estos métodos. Algunos de ellos reciben estos parámetros y este es el tipo de respuesta que deben de tener, ¿cierto? Ok. Entonces, aquí ya está el repositorio implementando la interfaz de repositorio, ¿cierto? Entonces aquí están las operaciones de buscar, crear, actualizar y borrar, ¿cierto? Estos dos son de read o de leer, ¿cierto? Esto con de todos y de uno. Aquí está el create, update y delete y el read. Listo. Bueno, está el user service que ya implementa esto. Aquí le pone un poquito más de lógica y por último está el controlador que es donde uno implementa el servicio. Normalmente pues eso normalmente deben de ser como promesas porque mientras va y viene la solicitud a la base de datos, de pronto se puede estar demorando, no sé qué, o sea, debe ser asíncrono, ¿ok? Y entonces por acá viene y nos dice algo lo más interesante también, ¿cierto? Nos dice, desacoplamiento. El servicio no depende de una implementación concreta de uso repositorio, sino de la interfaz. ¿Ok? Si vemos por aquí, em, él viene y nos dice que va a utilizar el repositorio, pero de tipo interfaz repositorio, ¿cierto? Y por aquí dice que nos permite cambiar la implementación del repositorio sin modificar el servicio. Facilita las pruebas, o sea, para crear un mock, por ejemplo, no sé qué, ¿cierto? Por aquí dice, em, eso es para hacer pruebas, ¿cierto? Un mock es como algo de prueba, de mentira, de fake, de aleatorio, ¿cierto? De tantos datos que uno puede estar por ahí a veces utilizando que no son precisamente los datos finales. Y bueno, ahí aquí está su implementación, me dice que me haga un nuevo usuario con esas características, chan, y aquí está la implementación, ¿cierto? Y por último tenemos en los beneficios de las interfaces es que son extensibles. Si en el futuro necesita un repositorio que se base, eh, que use una base de datos diferente, solo necesitas crear una clase que implemente el repositorio y ya. ¿Listo? Esto en cuanto a terminología general, ¿cierto? O sea, que es una entidad, que es un repositorio, que es un servicio, que es un controlador, ¿cierto? La interfaz, bueno, ¿sí? ¿Qué más vemos por acá? La definición de los paquetes que vamos a utilizar. ¿Listo? Pero el tutorial completo, pues bueno, creo que en este preciso instante voy a quitar eso. Y lo voy a poner aquí, solo así. Y update, muy bien, commit. Obviamente que esto va a tener errores porque como todo humano los cometo y de pronto no lo revisé tan bien como debía haberlo revisado cuando lo generé con DeepSeek, ¿cierto? Todas estas cosas obviamente pues, yo las hago con o ChatGPT o ahorita DeepSeek, ¿cierto? Entonces type ORM, class transformer y class validator. Type ORM. ¿Qué es Type ORM? Es un ORM que se llama Type ORM. Es un Object Relational Mapping para TypeScript
y JavaScript. Te permite interactuar con una base de datos usando objetos y clases en lugar de escribir consultas SQL manuales. Como lo veíamos ahorita en otro código, en vez de decir select asterisco from users, ahí dice find all. Así de sencillo. Soporta múltiples bases de datos como MySQL, Postgres, SQLite, Mongo, etc. Y lo único que uno tiene que hacer es cambiar la cadena de conexión y el driver. Muy fácil. ¿Para qué sirve? Para mapear entidades. Entonces, yo tengo una entidad y le pongo el decorador. ¿Se acuerda que por ahí había el decorator pattern? Creo que era. Y entonces uno le pone el decorador y ya él sabe que es una entidad, ya sabe que me tiene que ir a escalar esa entidad, me la tiene que transformar en una tabla en la base de datos. Relacionada a las operaciones CRUD, ¿cierto? Que todo es un CRUD, sí, todo es un CRUD, una consulta cruzada, por ejemplo, con inner join, left join, right join, todo ese tipo de cosas. Simple y llanamente es leer datos, ¿sí o qué? Manejar relaciones entre las tablas de a uno, uno a muchos y muchos a uno. Sí, porque, por ejemplo, en lo que yo quiero hacer y compartir con ustedes está lo de tener roles y usuarios. Entonces, un rol tiene muchos usuarios y un usuario pertenece a un rol, ¿cierto? Uno a muchos, muchos a uno. Bueno, y hace donde gestiona cambios en la estructura de la base de datos. Cuando uno está en ambiente de producción, en ley yo, así como adelanto, type ORM, le recomiendo a uno hacer migraciones. En otros frameworks, como por ejemplo Laravel, uno sí o sí las debe de hacer. En Type ORM basta con las entidades, ¿cierto? Pero entonces hay una propiedad de que le refresca a usted toda la base de datos, ¿sí o qué? Y digamos, en producción no es como lo ideal, sino que modifique simplemente ese punto en específico. Por acá hay una instalación, eso lo vamos a ver más adelante. Siempre se debe instalar este reflect metadata, incluso en la documentación está. Y voy a poner esto por acá porque creo que lo omití, ¿cierto? Bueno, ¿qué es por aquí? Me encanta esta cover flow, ¿sí o qué? Vea, hace reflexiones en los types, en el version interface, bueno, como que los hace más poderosos los tipos, por llamarlo así. Aquí hay una configuración, ¿cierto? Muy básica. Digamos que en todos hay que poner esto. Pues hay que tener el tipo, puede ser, no va a ser MySQL, el host, aquí está bien localhost, pues en cuanto a lo que vamos a utilizar. El puerto es 3306, todo, Synchronize, esta es la propiedad que yo les digo. Pues usted hace modificaciones en su entidad y pum, le altera la base de datos. Muy bacano. En desarrollo, una belleza. Login, en la consola sale un montón de, ¿cómo se llama? De información. Aquí entities, bueno, aquí está el path específico, pero no simplemente puede poner user entity, pum, y aquí el import y ahí está, ¿cierto? Entonces, por aquí, ¿cómo se definen entidades? Vea, en TypeORM, mire, es una clase con estas propiedades, estos atributos, perdón, y aquí vienen los decoradores. Entidad, este es el primary generated column. Entonces ya usted no tiene que decirle que es autoincrementable, no nulo, tipo long. No, con esto ya dice que es una columna. Incluso uno aquí le puede poner el length, ¿cierto? Y cosas así, unique, ¿sí? Entonces, esos son los decoradores. Entonces, miren que es una clase. Solo que yo le pongo el decorador entity y a cada una de estas atributos o propiedades le pongo su decorador también. Por aquí está cómo hacer las operaciones CRUD, ¿cierto? Miren que aquí dice save, por aquí también save, actualizarlo, ¿cierto? Remove y cerrar la conexión. Como lo vamos a utilizar, no es tan de cerrar la conexión porque eso eso ya lo vienen haciendo automáticamente, ¿sí o qué? Porque antes había el problema cuando no me refiero a TypeORM, sino a otros métodos de conexión a bases de datos, que si uno no cerraba la conexión, eso se quedaba ahí. Y eso, mejor dicho, el pool de conexiones del servidor, eso ya lo han ido optimizando. Entonces, TypeORM para conectarnos y gestionar base de datos sin tener que escribir código SQL.
Pero hey, muy importante saber código SQL, select asterisco from, insert, update, where, y join, select time, from time, no sé qué. Hey, todo eso, pues que SQL es un mundo muy bacano. Y hay que saberlo, no nos quedemos solo con el usuario RM. Uf. O sea, yo que tuve que aprender a tirar puro SQL, el ORM para mí es, wow, es una belleza. Pero no todo lo hacen los ORMs. Hay cosas que uno tiene un nivel de personalización muy alto o a hacerle pruebas directo a la base de datos, no sé. Aprendan SQL, por favor, que es muy necesario. Bueno, retomando, ORM de type ORM, perdón, para manejar base de datos. ¿Listo? Ok. Em, seguimos por acá con Class Transformer. Es una librería que permite transformar objetos planos como JSON en instancias de clase y viceversa. Ey, ¿por qué es tan bacano esto? Porque cuando yo estoy enviando una petición, un body, sí o qué, por el método post, yo que estoy enviando un JSON, sí o qué, con su respectivísimo, ¿cómo se llama? Esto, estructura, sí o qué. Entonces el Class Transformer llega y coge ese JSON y yo le digo, conviértamelo en X clase. Entonces él empieza a hacer el match. Name, name, surname, surname, description, description, no sé, price, price, todo esto, ¿cierto? Entonces, miren pues, vea, es útil cuando trabajas con datos que vienen de una API o una base de datos y necesitas convertirlos a un objeto en TypeScript, ¿sí? O que eso es una nota. Entonces, vea, transforma JSON a clases, ¿ok? Entonces los transforma en una instancia. Transforma clases a JSON. O sea, convierte las instancias en objetos JSON. ¿Sí o qué? Excluye propiedades, las puede omitir, ¿cierto? Y las transforma también. Class Transformer. Esto es poderoso, pues, o sea, eso, wow, es una nota porque es supremamente fácil, eso facilita tanto. No, y las validaciones, sí, esto contiene, sí, no lo contiene, no, eso ahí van a ver aquí en el ejemplo de código, vea. ¿Cierto? Aquí yo tengo la clase usuario, con la que está como instalarlo, ¿cierto? Pero entonces, em, miren, aquí está el JSON, ¿cierto? Mire, ID, nombre y correo, ID, nombre y correo. Entonces aquí dice, mire, plain to class, o sea, de JSON, como lo dice acá, a clase. El que le pide a uno, no lo pide en ese orden, pero le pide a uno la clase y lo que tiene que convertir, ¿cierto? Ahora está al contrario, class to plain. Coge lo que hay en la clase y se lo pasa a texto, pues a plano, o mejor, a texto plano no se lo pasa a plano, es decir, a un JSON, ¿cierto? Excluye propiedades, vea, por ejemplo, excluir el password. ¿Eso para qué sirve? A ver, el otro día les hablaba yo de que devolver el objeto completo de usuario no es mm, adecuado porque de pronto si está el rol y no necesitamos que se conozca el rol, está el password si está encriptado, hay cosas que se pueden excluir. Entonces, si yo hago esto, miren, y le digo, le pongo este decorador exclude, ¿cierto? Cuando él me lo vaya a mostrar, ya no lo va a tener. Listo. Class validator. Bueno, por aquí. mm, este era el class transformer. Listo. Que es para transformar las clases de JSON a clase, de clase a JSON y puede hacer cosas como la exclusión. Class transformer. Listo. Ahora, ¿qué es el Class Validator? El Class Validator es una librería que permite validar objetos usando decoradores y los arrobas. Es útil para validar datos de entrada, por ejemplo, en una API antes de procesarlo, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Para validar datos. Asegura que los datos cumplan con ciertas reglas, que sea un campo email válido, por ejemplo. Los decoradores, usa decoradores como es correo electrónico, es cadena y la longitud mínima para definir reglas de validación. Integración se puede utilizar con Class Validator para validar entidades. Perdón, puedes usar Class Validator para validar entidades, ¿cierto? Aquí está la instalación. Entonces, vea. em, aquí yo tengo la clase, pues, ¿cierto? De validación, ¿cierto? Entonces, yo le digo que, vea, lo que les decía, user, lo que les leía, perdón.
que sea mínimo 3 y que el mensaje sea este. Ya después le puedo poner otra que sea arroba max length, ¿sí? Y que el mensaje sea, hey, ya excediste los tantos caracteres que puede tener este campo. Wow, qué nota, sí, ok, listo. Em, entonces miren que aquí es muy fácil. Luego le digo validate user then errors por si es que hay errores. Y ahí me los va sacando todos. Yo los puedo recoger todos en una variable y mostrarlos después como retorno, ¿cierto? La integración, vea class validator. Por aquí está, es el ejemplo que acabamos de ver, sí o qué. El resumen del conjunto, type interactúa con la base de datos. Class transformer es para transformar JSON en instancias de clase y viceversa, o sea, instancias de clase en JSON. Sí, está el class validator, es el class transformer, y está el class validator para validar datos. De pronto yo lo utilizo en el orden inverso. Primero valido los datos y después los transformo, ¿cierto? Porque los datos ya validados, ya sí vale la pena transformarlos para guardarlos en la base de datos o algo así, yo no sé, ¿cierto? Entonces aquí un ejemplo completo, donde está la conexión, ¿cierto? Son simplemente ejemplos y todo lo demás. Y si por aquí está la conclusión, es que simplifica el acceso, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, pues, siendo typo DRM significa simplifica el acceso. Transformer, la transformación de JSON a clases y viceversa. Y esto, el Class Validator asegura que los datos cumplen con las reglas de validación. Son herramientas esenciales para construir aplicaciones backend robustas y que sean sostenibles también, ¿cierto? Bueno, ¿con qué podemos seguir? A ver, venimos por aquí a documentación. Y está un ejemplo teórico, dice ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Mm, el repository parent, ¿cierto? Entonces vamos a tener la carpeta source, ¿cierto? Las entidades, bueno, yo lo voy a dividir por módulos, ¿cierto? Pero esto es como lo más común que se encuentra. Entonces tengo la entidad de entidades, ahí está el usuario, el repositorio, está la interfaz y su repositorio, están los servicios, ¿cierto? El controlador y los DTO. Ahorita vamos a ver qué son los DTO. Entonces está la entidad de usuario, ¿cierto? Ya con type-ORM, declara entity por aquí, pues decora con entity, perdón, por aquí la clase, ¿cierto? Aquí está, mire. em, Aquí se están incluso utilizando las dos al mismo tiempo, mire, ¿cierto? Que pueda validar que de una vez. Está la interfaz del repositorio, o sea, que es el repositorio que debe de tener. Ahora el repositorio implementando, ¿cierto? Porque por aquí dice implements, implementando las reglas establecidas previamente, ¿cierto? Ok. ¿Qué más? Bueno, tenemos el DTO, ¿cierto? Que es de Class Validator. Le pone uno Create User DTO. Sí, ok. Es interesante tener los DTO separados, a veces no. Em, O por lo menos a mí me parece, y es lo que yo he visto y estoy de acuerdo, tener separados el de crear y el de actualizar, porque hay, por ejemplo, el de actualizar hay cosas que pueden ser opcionales. Por ejemplo, si yo voy a actualizar un producto, yo puedo o actualizar el nombre, o actualizar el precio, o actualizar el stock. Entonces todo eso puede ser opcional. En cambio, se lo va a crear, hay cosas que no van a ser opcionales. Yo como, por ejemplo, voy a crear un usuario en contraseña. Está el servicio que ya hace la implementación de, ¿cierto? Miren, pues ya, o sea, utiliza el repositorio. Implementa no utiliza, usa el repositorio. Listo. Y está el controlador. Miren que por aquí en el controlador ya hay un poco más de lógica de negocio, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo el controlador se van a utilizar los DTOs, ¿cierto? Por aquí hay un punto de entrada, ¿cierto? Que más o menos es como se construiría muy por encima, ¿cierto? Pero ya tenemos por ahí un repositorio, ¿cierto? Donde está el servidor, ¿cierto? Por aquí dice repositories y aquí está el Base Express,
TypeScript Server. Listo. Cerrar esto y esto también. Entonces, por aquí hay un resumen de todo el ejemplo teórico. Teórico. Listo. Ahora por aquí hay unos extras, que son los DTOs. ¿Sí? Ok, entonces vean. Definición. Un DTO es un Data Transfer Object. ¿Sí? Es un patrón de diseño que se utiliza para encapsular y transferir datos entre diferentes partes de una aplicación, o entre el cliente y el servidor, o entre capas diferentes de la aplicación, como lo dice ahí, entre el controlador y el servicio. El propósito es que desacople la estructura de datos, ¿cierto? De la lógica de negocio. Permite la validación, evita exponer datos sensibles, ¿cierto? Como bien lo dice ahí, contraseñas. Y la eficiencia es que reduce la cantidad de datos. Si de pronto envían más de lo que estamos requiriendo, eso no va a pasar, ¿cierto? Un DTO es un objeto plano, sin lógica. ¿Listo? Pueden ser una clase o interfaz de TypeScript y pueden incluir decoradores. Entonces, por ejemplo, un DTO para un producto, ¿cierto? Por aquí está. Estoy haciendo una importación de estos decoradores. De que es cadena, el número, el mínimo, que no esté vacío y que sea opcional del class validator. Y estoy importando el transform del class transformer. Entonces, vea, esto viene de class validator, que sea string, ¿cierto? Se llama DTO, ¿cierto? Em, el nombre, el precio, que el mínimo sea cero, ¿cierto? Miren que del class transformer estoy transformando el valor en un float, porque seguramente en la base de datos lo va a tener como un float, ¿cierto? Y en el stock le estoy diciendo que lo transforme en un entero, ¿cierto? Por aquí hay una leve explicación, ¿cierto? Y para actualizar un producto, entonces miren, vea, es optional, ¿cierto? Todo es optional, ¿ok? Entonces aquí dice que todos los campos son opcionales para transformar los valores, para convertir cadenas en números, por ejemplo. Porque es útil uno tener en cuenta la transformación de cadenas a números, porque puede hacer que me pongan en el JSON em, algo así como price 58.000.34. Perdón, como 34. Entonces, por eso es necesario uno evitar tantos errores como sea posible, ¿cierto? El uso en un controlador, vea. Aquí es, vea, de plain to class, ¿cierto? El plain to class viene de class transformer. Que entonces se le pide a uno, ¿sí? Em, que le dé la clase a la que, o sea, el create.dto, que es la clase a la cual yo lo voy a transformar y de dónde viene el JSON, ¿sí o qué? Y aquí está la validación de errores, ¿cierto? Es muy sencillo. Obviamente que en la práctica lo vamos a ver mucho mejor, ¿cierto? Plain to class transforma la solicitud, que es un objeto plano, en una instancia del DTO y valida que todas las reglas definidas en los decoradores, o sea, estas, is string, is number, is el mínimo, is optional, bueno. Si hay errores de validación, los devuelve. Si los datos son válidos, se procede con la lógica de negocio, crear o actualizar el producto o mostrarlo, bueno, no sé, la lógica de negocio. Entonces, bueno, es un patrón para transferir datos de manera segura, ¿cierto? El Data Transfer Object, DTO. El Create Product DTO, que define para crear, el Update que define para actualizar y el uso, ¿cierto? Tiene una pequeña conclusión, que es una herramienta poderosa para manejar datos de entrada en una aplicación. Ahora, el JWT JSON Web Token, ya habíamos hablado de esto, vamos a hablar de eso, que es interesante. De pronto no, seguramente vamos a aprender algo nuevo, por lo menos yo voy a aprender algo nuevo leyéndolo nuevamente. O voy a recordar algo, voy a refrescar mis conocimientos, etcétera. Espero que ustedes también. Es un estándar abierto para la transmisión segura de información en formato JSON entre partes. Se compone de tres partes: el header, es decir, el tipo de token y el algoritmo de firma; el payload, los datos que se envían los claims; y el signature, la firma generada con una clave secreta.
Para yo encriptar los datos, ¿cierto? Que vienen aquí, utilizo una firma secreta que coge este algoritmo y ¡guau! Lo vuelve un poco más ilegible para que no sea como tan fácil. Entonces por aquí hay un uso básico, ¿cierto? Miren, hay que tener una secret key, el payload, como dice por aquí, el payload del cuerpo de datos puede ser, ¿cierto? Yo estoy diciéndole, a lo que voy a encriptar le voy a incluir esta información en el formato JSON, en el formato objeto. El ID de mi usuario y el correo electrónico podría incluir el rol, la fecha de creación, el estado, está activo en el cuerpo, un montón de cosas. La fecha y hora concreta, en fin. Se firma el cuerpo con la frase secreta o la llave secreta o la clave secreta y el tiempo de expiración, ¿cierto? Y aquí se decodifica. Muy sencillo. Entonces, es codificar y decodificar información. Eso es para los tokens, ¿sí? Los tokens es lo que, donde voy a encriptar información que yo no necesito estar por ahí verificando, transfiriendo entre mi servidor, este tipo de cosas. Como por ejemplo, para verificar si un usuario tiene permisos, para verificar si es un usuario que puede acceder a su propio perfil, obviamente, si el usuario tiene permiso de administración para modificar algo en el sistema, si tiene permisos de, no sé, de secretario, por ejemplo, para agendar citas, todo ese tipo de cosas. Y decrypt es para hashear las contraseñas o encriptarlas y asimismo verificarlas. Vean, él necesita unos saltos, unos rounds, tan, 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 tan. ¿Por qué? Para que sea bien aleatorio. Pueden haber dos contraseñas iguales, la que yo siempre uso, el 1 al 8, pero el resultado va a ser diferente. El hash va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, ya, estos son como los extras. Chun, chururun, chun, chun. Entonces, bueno, espero que ya cuando empecemos a codificar, cuando ya a darle como vida a todo esto, tengamos un poco más claros los conceptos, de todas maneras, ahí está, en el repositorio, sí o qué. Porque, pues nada, obviamente uno, eh, hay cosas, o por lo menos yo, pues, hay cosas que debe hacer recordar y todo eso. Y personalmente me quedo más con los conceptos cuando los estoy aplicando. De todas maneras, disfruté mucho este rato. Espero que a ustedes les haya gustado también. Nos vemos en el próximo video.